Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contento de tenerlos por aquí una vez más. Para los que son nuevos, mi nombre es Bueno, ya lo ven por ahí, ¿verdad? Y en este canal nos dedicamos a analizar a fondo todo lo que pasa con las celebridades, los dramas jugosos y sobre todo, a entender por qué copyright hacen lo que hacen. Asu que si te gusta estar al día con el mundo del espectáculo, este es tu lugar. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas por internet y que, sinceramente, me parece fascinante: Kanyaman y su supuesta explosión superíndice 3N por un nombre en particular. Ese nombre que todos hemos escuchado y que por alguna razón superíndice 3N, parece ser la kriptonita del Galu, N turco. ¿Por qué copyright reacción superíndice 3 ASU? ¿Qué copyright hay detrás de todo este drama? Vamos a desentrar más menos arlo juntos. Antes de meternos de lleno, quiero dejar claro que aquí no buscamos sembrar la polu copyright mica ni alimentar rumores. Nuestro objetivo es analizar la situación superíndice 3N con objetividad y sobre todo, comprender la posible razón superíndice 3N de true, de la reacción superíndice 3N de Kanyaman. Asu que relujate ponte ceu superíndice 3 modo y rate para un viaje lleno de información superíndice 3N y especulaciones, pero siempre con respeto. Bien, empecemos por el principio. Kanyaman, como todos sabemos, es un actor turco que ha alcanzado la fama internacional gracias a sus papeles en exitosas series de televisión superíndice 3N como Erkenci Kuay y Bay Jail. Su atractivo físico, su talento actoral y su carisma lo han convertido en uno de los actores populares del momento, con una legión superíndice 3N de fans en todo el mundo. Pero como suele suceder con la fama, también copyright N ha tenido que lidiar con la presión superíndice 3N de los medios, los rumores y las críticas. Y es aquí donde entra en juego el famoso nombre que, según varios informes, provocó superíndice 3 una reacción superíndice 3N explosiva por parte de Kanyaman. ¿De qué copyright nombre estamos hablando? Pues, damas y caballeros, estamos hablando del nombre de Demet Özdemir. Demet Özdemir, la talentosa actriz que protagonizó superíndice 3 junto a Kanyaman Erkenci Kuay. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y los rumores sobre un posible romance en la vida real no tardaron en surgir. De hecho, durante un tiempo muchos creyeron que eran la pareja perfecta y que su amor traspasaba la pantalla. Era una locura, ¿verdad? Todos queríamos que fueran reales, como un cuento de hadas. Sin embargo, la realidad parece ser mucho más compleja. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación superíndice 3N, se dice que Kanyaman y Demet Özdemir tuvieron un romance que terminó superíndice 3 de manera abrupta y al parecer, no muy amigable. Algunas fuentes incluso sugieren que la separación superíndice 3N estuvo marcada por fuertes desacuerdos y resentimientos. Imaginen el drama. Entonces, ¿por qué copyright la simple mención superíndice 3N del nombre de Demet Özdemir podrá provocar una reacción superíndice 3N tan negativa en Kanyaman? Pues, hay varias teorías que podrán explicarlo. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque podemos empezar a tejer con los hilos de la especulación superíndice 3N siempre con respeto, claro. La primera y muy obvia es que simplemente la relación superíndice 3N terminó superíndice 3 mal. Como dije antes, se rumorea que la separación superíndice 3N fue conflictiva y que ambos actores guardan malos recuerdos de ese periodo. En este caso, la mención superíndice 3N del nombre de Demet Özdemir podrá traer a la mente de Kanyaman esos recuerdos negativos, provocando una reacción superíndice 3N de incomodidad, irritación superíndice 3N o incluso enojo. Piensen en esas relaciones que terminaron con un portazo y que, aún más menos os despu copyright siguen generando una especie de escalofrío. Algo asu podrá estar pasando. Otra teoría es que Kanyaman estuvo cansado de que se le asocie constantemente con Demet Özdemir. A pesar de que han pasado varios aún más menos os desde el final de Erkenci Kuay, los medios y los fans siguen insistiendo en la supuesta relación superíndice 3N entre ellos. Esto podrá ser frustrante para Kanyaman, quien seguramente quiere ser reconocido por su trabajo actual, y no solo por su pasado romance con Demet Özdemir. Es como si te encasillaran en un papel y no te dejaran demostrar que eres mucho que eso. Además que tener en cuenta la presión superíndice 3N medio tica a la que en sometidos los famosos.
Cada palabra, cada gesto, cada reacción superíndice 3n es analizada al detalle y amplificada por los medios de comunicación superíndice 3n. En este contexto, es comprensible que Kanyaman se sienta presionado a mantener una imagen pública impecable y a evitar cualquier tipo de controversia. La mención superíndice 3n del nombre de Demet Özdemir podrá ser percibida como una amenaza a esa imagen, lo que podrá explicar su reacción superíndice 3n defensiva. Imaginen tener que estar siempre en guardia, sabiendo que cualquier cosa que digas o hagas puede ser malinterpretada y utilizada en tu contra. Copyright es True Copyright S. Por supuesto, también copyright N existe la posibilidad de que la supuesta explosión superíndice 3n de Kanyaman haya sido exagerada por los medios. Es común que los tabloides sensacionalistas magnifiquen los hechos para crear titulares llamativos y generar clics. En este caso, podrá ser que la reacción superíndice 3n de Kanyaman haya sido simplemente una muestra de incomodidad o sorpresa, pero que los medios la hayan transformado en una explosión superíndice 3n de ira. Recuerden que los medios a veces pintan las cosas de una manera que no es del todo real, buscando el impacto y el drama. De hecho, algunos fans del actor han defendido su reacción superíndice 3n, argumentando que simplemente estaba protegiendo su vida privada y que no tenía ninguna intención superíndice 3n de faltarle el respeto a Demet Özdemir. Según estos fans, Kanyaman tiene derecho a no querer hablar de su pasado y a enfocarse en su presente y futuro. Y tienen razón superíndice 3n, ¿no creen? Todos tenemos derecho a mantener nuestra vida personal en privado. Y aquí es donde podemos meternos un poco es en el contexto de las carreras de ambos actores. Kanyaman después copyright S de Erkenci Kwai ha continuado cosechando con diéresis copyright hitos, expandiendo su carrera a Italia y a otros mercados internacionales. Ha trabajado en diferentes proyectos, mostrando su versatilidad como actor. Demet Özdemir, por su parte, también copyright N ha seguido brillando en la televisión superíndice 3n turca y en plataformas de streaming, consolidándose como una de las actrices populares de su país. Quizás la constante comparación superíndice 3n y la insistencia en el pasado romance eclipsan los logros individuales de cada uno. Es como si sus carreras estuvieran atadas a ese capítulo de Erkenci Kwai, impidió copyright dándoles avanzar completamente. Esto podrá ser una fuente de frustración superíndice 3n para ambos, y explicar por qué copyright Kanyaman podrá reaccionar de manera negativa ante la mención superíndice 3n del nombre de Demet. Además de ese, no olvidemos que las relaciones entre actores que comparten pantalla pueden ser complicadas. La intensidad del trabajo, la necesidad de crear química para los personajes y la presión superíndice 3n de los fans pueden generar situaciones muy tensas. A veces la línea entre la ficción superíndice 3n y la realidad se difumina, y esto puede afectar la vida personal de los actores. En el caso de Kanyaman y Demet Özdemir, la química en Erkenci Kwai era tan palpable que era difícil no creer que existía algo allá de la pantalla. Pero como ya sabemos, la realidad puede ser muy diferente a lo que vemos en televisión superíndice 3n. Y a veces las expectativas de los fans pueden ser muy difíciles de manejar. Por otro lado, también copyright N podríamos analizar la situación superíndice 3n desde una perspectiva psicolu superíndice 3 jica. Quizás Kanyaman tiene una personalidad reservada y le cuesta hablar de su vida personal. O tal vez, la experiencia con Demet Özdemir fue tan intensa que prefiere evitar cualquier referencia al tema. Cada persona reacciona de manera diferente ante las situaciones del pasado, y es importante respetar sus sentimientos y decisiones. Es fundamental recordar que los famosos son personas como nosotros, con sus propias emociones, inseguridades y traumas. No son personajes de ficción superíndice 3n, sino seres humanos que merecen respeto y comprensión superíndice 3n. Y aunque su vida pública es tu copyright expuesta a la mirada de todos, tienen derecho a proteger su privacidad y a no ser juzgados por sus decisiones personales. En cualquier caso, lo que es claro es que la relación superíndice 3n entre Kanyaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema que genera mucha curiosidad y especulación superíndice 3n. A pesar de que han pasado aún más menos desde el final de Erkenci Kwai, los fans siguen más menos ando con una posible reconciliación superíndice 3n, y los medios continúan alimentando los rumores. La esperanza nunca muere. Personalmente creo que es importante respetar la privacidad de ambos actores y no presionarlos para que hablen de un tema que obviamente les resulta superíndice 3 modo.
Cada uno tiene derecho a rehacer su vida y a dejar atrás el pasado. Y como fans debemos enfocarnos en apoyar su trabajo y en celebrar sus logros, sin insistir en romances que ya no existen. A enfocarnos en el presente y en el futuro. En definitiva, la supuesta explosión superíndice 3N, de Kanyaman por el nombre de Demet Özdemir puede tener múltiples explicaciones. Podría ser el resultado de una relación superíndice 3N que termina superíndice 3 mal, de la presión superíndice 3N medio tica, de la frustración superíndice 3N por ser constantemente asociado con su pasado romance, o simplemente una reacción superíndice 3N exagerada por los medios sensacionalistas. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo importante es recordar que los famosos También Copyright N son personas y que merecen respeto y comprensión superíndice 3N. Y sobre todo no olvidemos que la verdad absoluta pocas veces la conocemos, y que lo mejor es no juzgar sin tener todos los datos. Y ahora, una última reflexión. ¿No creen que este tipo de situaciones nos muestran lo complicado que es vivir bajo el escrutinio público? Cada paso que dan las celebridades es observado, analizado y criticado. Y en muchos casos, se les exige que sean perfectos, que no cometan errores y que siempre tengan una sonrisa en la cara. Pero, ¿quién puede vivir así? Todos cometemos errores, todos tenemos momentos de debilidad, y todos necesitamos espacio para ser nosotros mismos. Quizás deberíamos ser un poco más empáticos con las celebridades y recordar que detrás de la fama y el glamour hay seres humanos con los mismos problemas y preocupaciones que nosotros. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo del drama entre Kanyaman y Demet Özdemir. Recuerden que aquí no buscamos juzgar ni criticar, sino entender y analizar las situaciones desde una perspectiva objetiva y respetuosa. Gracias por quedarse hasta el final. Realmente aprecio su apoyo y su tiempo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las celebridades y sus dramas. Si les gustó Superíndice 3, no olviden dejar un comentario abajo con su opinión Superíndice 3N. Copyright ¿creen que pasó Superíndice 3 realmente entre Kanyaman y Demet Özdemir? ¿Creen que la reacción Superíndice 3N de Kanyaman fue justificada? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. Y no duden en compartir sus propias teorías, siempre con respeto y buena onda. Y por último pero no menos importante, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. A su estar viene al dúa con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y recuerden que aquí siempre encontrar un espacio para el análisis, la especulación superíndice 3N y sobre todo, la diversión superíndice 3N. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, la vida es un drama, pero también copyright N una comedia. A disfrutarla.